Cuando una lengua muere, no solo desaparece un sistema de signos y sonidos, perdemos una cosmogonía, la memoria y saberes de una comunidad, de un pueblo, de una nación. Perdemos una manera de aprender y decir el mundo. Escribir es mantener viva la semilla, que germina y florece. CIMAC Radio presenta Ingrávida, Territorio de Escrituras, con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1 FM. Hola, bienvenidas todas las personas que nos están sintonizando en esta mañana a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM y también a través de violetaradio.org. Siempre es un placer compartir con ustedes este espacio, por ahora más porque ya inició marzo y pues se percibe potente. Yo soy Angélica Mancilla y les doy la bienvenida a un episodio más con una escritora más para conocerla, para conocer de sus procesos. En esta ocasión no solo es escritora, sino también se dedica a la dramaturgia. Y bueno, antes de presentárselas, como siempre, como cada miércoles, quiero recordarles que pueden seguir nuestras redes sociales, las de Ingrávida, las de CIMAC y de Violeta Radio. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en X. Y también a Ingrávida ahora ya la encuentran en TikTok en @ingrávida_escrituras. Y también se pueden comunicar a nuestro teléfono al 55 60 60 55 71. Y pues va de nuevo 55 60 60 55 71. Para que nos compartan sus opiniones y comentarios sobre este programa, sobre Ingrávida, Territorio de Escrituras. Y también recuerden que si se han perdido los episodios pasados, pues pueden escuchar a través de plataformas en iVoox, en iTunes y Spotify. Ahí nos encuentran como Ingrávida. Y bueno, pueden escuchar, por supuesto, al finalizar este programa, y los pasados, para que sigan descubriendo a más escritoras. Y bueno, ahora sí les presento a la invitada de esta mañana. Ella es Fernanda del Monte, es creadora interdisciplinaria, investigadora y escritora. Su trabajo ha estado situado entre los territorios de la creación dramatúrgica para una escena postdramática y expandida. Se interesa en los temas relacionados con la escritura, la performatividad intermedial y el cuerpo. Su presencia, su desterritorialización, ha construido pedagogías para la escritura de dramaturgias performativas, el cambio de las textualidades a partir de la crisis del drama, así como metodologías de escritura de guiones para realidad virtual, realidad mixta y otras mediaciones, tomando como centro el cuerpo en espacios digitales. Es doctora en teoría crítica en 17 Instituto de Estudios Críticos, magíster en dramaturgia por la Universidad de las Artes en Argentina. También ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2019-2022. Ha obtenido diversos apoyos, así como premios internacionales, como el Ariel de Teatro Latinoamericano por la Universidad de York, Canadá, el Premio Internacional de Ensayo Teatral Inva Paso de Gato Artes. Sus piezas artísticas se han presentado en diversos países como Japón, Polonia, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Chile, España, Argentina, Italia y por supuesto en México. Entre sus últimas piezas y proyectos encontramos Un cuerpo devastado es, que es justo del libro de la obra que estaremos hablando en esta mañana. Inquietud, experiencia de ficción virtual de Casa del Lago Virtual 2021. Festival Disconnect Los Polonia 2023, mishumores.com, escritura performativa digital, publicado por 17 Editorial, y bueno, entre muchas otras obras más. Y bueno, como ven, Fernanda tiene una trayectoria muy amplia y lo que leí apenas pues es un asomo de todo este trabajo y creación que realiza, ¿no? De toda esta propuesta. Entonces,
Fernanda, bienvenida, es un gusto muy grande tenerte por acá en Ingrávida, Territorio de Escrituras. Muchas gracias, Angélica, por la invitación. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti que te hayas dado el tiempo de estar acá. Y bueno, ahora que leía tu semblanza, justamente me parece que es un perfil pues bastante peculiar e interesante. Probablemente seamos varios a quienes se nos escapan algunos de los términos, ¿no? De las propuestas, y por eso quizá me gustaría empezar preguntándote ¿qué es eso de la escena postdramática y expandida, la performatividad intermedial, y a qué te refieres con su desterritorialización? Porque me parece que puede ser como un buen punto de arranque para entrar en esta conversación sobre Un cuerpo devastado es. Claro. Y bueno, eso. Pues así, de forma muy sintética, digamos, porque no vamos a echarnos aquí una conferencia. Claro. Te podría decir que, digamos, desde que empecé a hacer teatro, hace muchos años, casi 20 años, como directora y dramaturga, ya me interesaba montar, digamos, espectáculos que tuvieran una mezcla de narración, de poesía, de danza, de videos, de teatro de sombras, de teatro físico. Digamos, yo me formé también como actriz de teatro físico, de improvisación y clown, y quizá, digamos, entrar al teatro por ese lado rápidamente me permitió pensar el teatro más allá de lo dramático, es decir, más allá del teatro clásico, donde hay dos actores, actrices hablando, ¿no? Dialogando, y la trama se va desarrollando a partir de lo que llamamos la representación teatral. Y a mí me interesaba una mezcla de esas cosas. Después, en el tiempo, descubrí que había un investigador que se llama Hans Thies Lehmann, que propone que todas estas nuevas prácticas que suceden a partir de los 90 las podría él denominar como teatro postdramático. A partir de ahí, eso fue como mi tesis de maestría, y ya, digamos, los 13, 14 años que vinieron después de eso, me he dedicado a seguir indagando como en formas no lineales, como en escrituras que sí asumen un cuerpo en la escena, pero que cuentan un relato en forma de capas, en forma de fragmentos, como para hacer aparecer, digo yo, pienso, la percepción de lo corpóreo, como si los relatos de alguna manera necesitaran como hacer aparecer el sentir, y el lenguaje muchas veces sabemos se queda corto. Entonces los textos en tono postdramático buscarían algo por ahí, ¿no? O sea, como romper con el raciocinio también y la expectativa del espectador o lector para hacer aparecer pues sentimientos, emociones, sensibilidades distintas que están ahí, pero que quizás están en unas capas más profundas de la psique, ¿no? A las cuales no necesariamente accedemos tan fácilmente, ¿no? Y el arte, pienso que puede hacer algo para invitarnos a entrar a esas capas un poco más profundas. Uh-huh. Ok, sí, me parece muy interesante, y justo, por supuesto lo conecto, a mí me interesa mucho la escritura de las mujeres, ¿no? Y este es un programa pues que habla específicamente de eso, ¿no? De la literatura, sí, pero como de ese proceso que las mujeres pues han llevado a cabo pues para escribirse. Y entonces ahora que hay un contexto de recuperación de las creaciones de las mujeres, en particular, pues me refiero a las escritoras, evidentemente, pues he analizado cómo se ha dado la creación a partir de la ruptura, ¿no? Y entonces esto que nos estás contando, pues me resuena, por supuesto que lo conecto, porque muchos de los temas que abordan las mujeres, pues se alejan del canon, ¿no? Que se ha pretendido mostrar, pues como eso que decías, como racional, ¿no? Como además de una inspiración que va más allá de lo material,
y más bien las escrituras de las mujeres pareciera que se encarnan en el cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, tomando en cuenta que a ti pues te interesa transgredir, desbordar estos límites, ¿no? Impuestos en términos de géneros, pues no sé si nombrarlos como géneros dramáticos, literarios. Para ti, ¿qué significa crear justamente a partir de la ruptura y la experimentación, pero poniendo el cuerpo, ¿no? Mira, históricamente, digamos que este acercamiento al cuerpo, pues es parte principalísima de la experiencia teatral. Entonces, yo dividiría, digamos, no sería tan categórica con respecto al hecho de que, digamos, sean las mujeres quienes pongan el cuerpo, porque también en el teatro, digamos, hombres, mujeres, ellos, ellas y ellas, sobre todo pensando en el performance y en la historia del performance, pero también pensando en el ritual o en lo dionisiaco o en lo artodiano. Por ejemplo, Antonin Artaud, ¿no? En los años 40 ya le daba, digamos, con todo a la literatura y al arte europeo, justo por cerrado, ¿no? Por no dejar justamente salir como otro lenguaje, no dejar salir el grito. Entonces ha habido artistas, no importando su género, que han indagado en esta cuestión somática de, digamos, de cómo hacer que aparezca un lenguaje no verbal. Entonces, a partir de esa tradición, diría yo, desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Porque si nos vamos así como al principio de la creación del arte escénico, se dice o se quiere imaginar que hay una fogata con cuerpos bailando. Y si nos vamos a los rituales, insisto, dionisiacos, y pues siempre ha estado presente el canto, el juego, el grito, la danza. Efectivamente, el siglo XX fue un siglo sumamente racionalista y cientificista. Entonces ahorita podríamos decir, bueno, viene una nueva vuelta de tuerca, un nuevo intento de volver a poner el cuerpo. Yo creo que siempre estamos intentando poner el cuerpo. Y ahora es, desde mi punto de vista, más, pues muy evidente que las mujeres artistas están poniendo el cuerpo. Pero yo soy más de la idea de que hay que poner el cuerpo en general. O sea, seas un hombre de 75 años, un niño o niña de 6 o una mujer de 45, ¿no? Porque a todos nos hace bien, diría yo. Uh-huh. Bueno, y justo ahora que leía Un cuerpo devastado, es incluso desde el prólogo, pues, donde se menciona la fenomenología de Ponti, me evocaba también esta noción de itinerarios corporales de Mariluz Esteban, una antropóloga española, que habla de cómo justo se va modificando la corporalidad a partir de la suma de experiencias, ¿no? Que incluso modifican cómo habitamos el espacio, ¿no? Cómo nos movemos en él. Y en ese sentido, ¿crees que podríamos pensar, probablemente es porque lo pienso porque este es mi acercamiento a tu obra, pero quizá es algo que ya has estado explorando durante largo tiempo, pero podríamos pensar que se trata de una poética sobre la escritura, ¿no? O sea, como de la escritura, pues también encarnada, ¿no? Pensando en que es imposible desligarlo del cuerpo. Sí, yo creo que sí, desde el principio que empecé a escribir, digamos, ya con ganas de ser escritora, digamos, ¿no? Como a los 20 años. Uh-huh. Sí. Mis primeros cuentos, por ejemplo, son muy desarticulados en términos como de la gramática clásica. Uh-huh. Me gusta jugar con el lenguaje irracional, digamos, de forma que sí genere como imágenes, o sea, que tenga cierta claridad como de qué se está diciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo en una estructura que le permita moverse, ¿no? Por eso hablábamos de leías desterritorialización, porque es un poco eso, jugar
jugar con la gramática y jugar con el lenguaje, digo que es el principio de la literatura, ¿no? Pero aquí diríamos, quizá efectivamente tiene que ver algo con lo somático, ¿no? O sea, como de cómo yo escribo, quizá hay una impronta corporal más fuerte o la pongo mucho en juego, como quizá también tenga que ver que me formé como actriz y entonces no puedo disociar, digamos, escritura del cuerpo, algo así. Entonces hay como un pulso corpóreo, ¿no? De la narración oral también, pienso, como de una escritura que se va a decir después. Entonces, no es lo mismo el habla que la escritura literaria, narrativa de los últimos 2 siglos, que es para ser leída. Yo escribo un poco para que la gente lo lea en voz alta. Aunque sea ensayo o narrativa, yo pienso que eso es mi... Entonces, creo que ahí hay una relación muy linda con la voz, por ejemplo, ¿no? Que la voz es cuerpo. Y entonces cuando escribes para la voz y escribes voces, aparece como otra cosa. O sea, podríamos pensar entonces que cuando estabas escribiendo esta obra que está como presentada como en clave de poética o verso, ¿estás pensando ya también en la puesta en escena? No tanto en la puesta en escena, pero sí estoy pensando cómo se va a decir. Yo leo en voz alta todo lo que escribo y lo corrijo. Sí, como que necesito saber cómo suena. O sea, lo leo en voz alta y si me suena bien lo dejo y si no lo cambio. Y de esa manera me saltan las palabras, como cuando un ritmo no va. Y ahora, por ejemplo, que estoy escribiendo un libro de ensayo y narrativa, no es tan prosa poética, digamos. Aún así lo leo en voz alta porque pienso que aunque esté escrito de forma ensayística, es sobre mí, digamos, también eso quizá tenga que ver, no está escrito como con una distancia de mí misma, sino que es como mi propio pensamiento puesto en escritura. Entonces creo que también ahí está mi voz, aunque sea ensayística, aunque sea narrativa. Entonces me gusta mucho leerlo en voz alta y lo corrijo, como si suena a mí, entonces lo dejo. Y si no, o no suena, lo cambio. De esa manera corrijo, no tanto gramaticalmente así en forma de papel, ¿no? Que tenga cadencia, ¿no? Sí, eso. es justo como mucho más ligado como a esa retórica en voz, ¿no? Ok. Bueno, y en Un cuerpo devastado pues también hay una voz que se pregunta, ¿no? Y que quizá ese sea como el hilo conductor probablemente de la obra en general, preguntarse si es una máquina o qué es lo que la hace máquina o la diferencia de una máquina. ¿Crees que ahora con la vida online y offline hay una especie de dinámica que nos ha vuelto máquinas? Y me gustaría preguntarte también, ¿de dónde te surgió esa necesidad de crear una pieza donde se pregunte esto, no? Sí, vino de una sensación propia. Yo creo que en la pandemia me sentí, bueno, además de que me sentí encerrada como todo el mundo, me empecé a sentir mecanizada, como que era, o sea, sí sentí el dispositivo, como diría Paul Preciado, el dispositivo falo, petrorracial, bionecropolítico. Sí lo sentí y lo sentí en el cuerpo, lo sentí, o sea, lo sentía por eso el cuerpo devastado, porque lo sentía en el cuerpo, en el cansancio, en la mecanización, en la obligación de estar yo soy maestra, entonces en la cantidad de horas por Zoom que tenía que dar clase, en la presión de las instituciones donde trabajaba para que trabajáramos más. Yo creo que los profesores, o sea, yo creo que nuestra experiencia, pues yo creo que puede ser muy, muy parecida, porque en menos de un mes nos obligaron a cambiar, sí, programas de trabajo, como si fuera, ¿sabes? Como, bueno, para ayer, mientras que
el tío se estaba muriendo en el hospital, no lo podías ver y la gente se moría en sus casas. O sea, fue como como no sentir. muy traumático. Exacto. Entonces, siento que la sensación de ese trauma de encierro y me dejó, lo escribí después de la pandemia, pero a partir de ahí empecé a pensar qué tanto quería el sistema tener obreros, digamos, obreros digitales, que eso es, bueno, un término sociológico también, obreros digitales que trabajáramos sin parar, ¿no? O sin parar, sin pago, sin pausa, sin deseo. Y un poco eso, ¿no? Como que el deseo completamente talado. Sí, y entonces digamos que de ahí viene, ¿no? Como esta idea de qué tan máquinas somos. Y luego de una investigación doctoral que tiene que ver con digitalidad y que tiene que ver también con comprender cómo la digitalidad también modifica la percepción, el embodiment de los cuerpos y cómo modifica también los vínculos y el estar. Y entonces, de nuevo, ¿no? En términos de bienestar, ¿cómo está el cuerpo, no? O sea, ¿cómo están nuestros cuerpos hoy? Y entonces eso, pensé que nos quejamos, digamos, de las máquinas, como de miedo hacia el exterior, cuando en realidad a lo mejor la máquina estaba siendo insertada dentro de nuestros propios cuerpos. De ahí viene. O sea, como de ahí viene la ciencia ficción, digamos, ¿no? O sea, ¿qué tal que nos están induciendo a hacer solo la parte maquinal, ¿no? Porque existe, ¿no? Y hablábamos de raciocinio y tal. Y es eso, ¿no? Es como nos inducen a mecanizarnos. Entonces eso creo que es muy maquinal. Sí, y bueno, a mí me hacía pensar como, claro, ¿no? Entiendo, para mí tiene sentido, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar como en lo que nos potencia como humanos, ¿no? Como eso es lo que nos haría distintos, quizá, de las máquinas, ¿no? Como las múltiples posibilidades, tantas como personas que puede haber, ¿no? Pero bueno. Es muy interesante la pregunta porque no es tan fácil la respuesta. Sobre todo cuando tú, porque por eso en el prólogo del libro Carlos Virgen habla de la fenomenología, porque realmente sí, la pregunta sobre la máquina y la supuesta naturaleza humana, ¿no? Que de nuevo ya en el post descolonialismo, post capitalismo, pues ya también sabemos que justamente pues la llamada naturaleza humana pues nunca va a ser una categoría fija ni cerrada. Entonces, pues nos metemos en ciertos problemas porque cuando piensas en la construcción de todas estas inteligencias artificiales y cuando piensas en como en todos estos asistentes con voces a veces, pues yo sí pienso que estamos creando, o sea, soy muy hardwareiana y me gusta pensar que sí, esos exocerebros no solo son extensiones del cuerpo humano, sino que también tienen ya su propia vida. Yo sí creo que hay vida en las inteligencias artificiales. Vida humana, no, pero vida sí. O sea, tienen una articulación, tienen un pensamiento. Son máquinas pensantes, digamos. Entonces, por supuesto que te pones a pensar, bueno, si las máquinas ya son máquinas pensantes y hasta simulan lo más que se pueda emociones y qué es un ser humano. Y entonces ahí pues me sumo un poco a la creación de la ciencia ficción hoy, donde aparece, si te fijas en el cine y en la literatura y en el teatro en este caso, aparece esta pregunta de, pues es que a lo mejor siempre hemos pensado que no somos máquinas, ¿no? Y a lo mejor sí lo somos. y lo que hicimos al crear la tecnología o todas las técnicas y todas las tecnologías, o sea, hay una hipótesis que dice que los seres humanos en realidad nos caracterizamos por generar técnicas, ¿no? O sea, ni siquiera por pensar, sino somos la única especie, digamos, que genera tecnología.
Digo, también otros animales generan tecnologías, ¿no? Hacer un nido es hacer una tecnología. Ujú. O lenguaje de los delfines o las ballenas. En fin, o sea, como que no está tan, no siento que son como categorías tan cerradas, ¿no? Ujú, Me ujú. sigo realmente preguntando, o sea, a partir de esta obra, me sigo preguntando realmente ¿qué es un ser humano? Es Sí. una pregunta bellísima. Ujú. Sí, y me dejas pensando, o sea, y me detona como muchas reflexiones, porque estoy como tratando de entender esa mirada, ¿no? Y claro que digo, "Ah, claro, tiene sentido, ¿no? Quizá es como la ilusión, ¿no? O esta narrativa que nos contamos constantemente. Digo, al final no hay una respuesta clara y que seguimos pensándolo, pero como esta narrativa de si hay algo que nos puede hacer diferentes, ¿no? Pero que es como también muy utópico, ¿no? Pensando en que cuando ya reflexionas exactamente sobre cómo actúas y te vinculas con todo lo demás, pues ahí es donde surge como el Somos problema, ¿no? bastante animal, ajá, somos Ujú, también bastante animal y bastante animal y bastante máquina. Eso es interesantísimo. Es decir, los procesos biológicos son muy maquinales ujú. y constantemente nosotros funcionamos pues casi con cables eléctricos. Sí, sí, Entonces, sí. sí, cuando entras a esa parte como de la ciencia contemporánea y como del pensamiento crítico contemporáneo, digamos, post-humano, realmente es muy interesante, sobre todo porque no creo que se vaya a llegar nunca a una conclusión. Para mí es muy inspirador, es decir, me funciona creativamente, ¿no? Ujú. Ponerme en problemas, digamos, solita y entonces crear un personaje o una ficción a partir de esa pregunta se me hace súper entretenido, no sé, me divierto mucho y justo me saca de mi sensación de ser mecánica y solo trabajar en Zoom o lo que sea, ¿no? Ujú. Eso me gusta. Ujú. Ah, bueno, pues muchas gracias por compartirnos todas estas reflexiones, Fernanda. Eh, y bueno, antes de seguir conversando con Fernanda, quiero que nos acompañen a escuchar una canción, pero no se vayan, porque también Fernanda nos leerá un fragmento de Un cuerpo devastado es. Y bueno, volvemos. I still have a flame gun for the cute ones. And I saw your hand with a loose grip on a tight ship. I still have a flame gun for the cute ones. Could burn out all your tricks, and I saw your hand with a loose grip on a very tight ship. And I know in the cold light there's a very big man, leading us into temptation. Jackson, Jesse, I've got a sin in me. Jackson, Jesse, I've got a sin in me. And he's related to you, he's related to you. He is waiting to meet you. He's related to you, he's related to you. He is dying to meet you. Backhand, no reversal, where is someone
He's related to you. He is waiting to meet you. He's related to you. He's related to you. He is dying to meet you. He's related to you. He's related to you. He's related to you. It's new nothing new. New nothing new. New nothing new. New nothing new. All over, all over, all over, all over, all over, all over, all En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ingrávida. Territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Estamos de vuelta en Ingrávida, Territorio de Escrituras. Acabamos de escuchar No Das the News de Cat Power. Y bueno, yo soy Angélica Mancilla y esta mañana me encuentro con Fernanda del Monte, escritora, creadora de la escena postdramática e investigadora. Y bueno, hemos estado conversando sí sobre sus intereses como creadora de la transmedialidad, pero también de su obra más reciente, Un cuerpo devastado es. Y bueno, me gustaría preguntarte, ahora que también revisaba que pues Un cuerpo devastado es ya ha sido puesta en escena, ¿no? Me gustaría preguntarte cuál fue el reto de llevarlo, pensando en que este texto que aparece en el libro, pues como decía, está escrito como si fueran versos. Uh-huh. Y no hay como didascalias o estas anotaciones, ¿no? De uh-huh. que te pueden hacer pensar en la dramaturgia como de manera tradicional. Uh-huh. Pues fue un reto y sigue siendo un reto bastante grande para Paulina Elías y para Carlos Virgen, el director y la actriz, y bueno, el equipo de Trabuco Teatro, ¿no? Que son Horacio Trujillo, Mariana Arocena, es un grupo. Y yo creo que, por un lado, es lindo pensar montar un texto así, justo por complicado. Uh-huh. Complicado en el sentido exacto, sí, como para llevarlo a la escena clásica, pues no se puede. Entonces tienes que, pues, proponer una forma, ¿no? Una forma coreográfica, escénica, que le venga bien a ese tipo de texto, que es mucha palabra y que es casi un monólogo, pues, que se podría leer también sentado en una silla, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el texto está contenido la obra en sí. Cuando la llevas a escena, bueno, lo que yo vi y fue eso, dejar también al texto ser en escena, ¿no? O sea, la palabra. Entonces sí es un teatro de palabra. Y luego cómo acompañas esa palabra con el cuerpo, ¿no? Y sí, se tardaron bastantes meses en llevarlo a escena. Tengo otros textos dramáticos que son diferentes, parecidos, digamos. O sea, siempre siento un poco así. Tengo una obra sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que también está hecha como de fragmentos de las obras de Sor Juana, y luego como con partes inventadas por mí. Y son textos también monológicos, ¿no? Son 3 Sor Juanas, se llama Reflejos de ella. Y yo lo llevé a escena en 2015 y después Carol Borcan en 2018 y luego se montó también en Chile en 2018. Y ese mismo texto, por ejemplo, es barroco, digamos, simula, es un neobarroco, ¿no? Y cuando la monté era así, era como una cuestión de teatro de palabra,
¿no? Teatro de locución, diríamos. Entonces sí, también hay una tradición poética, monológica en el barroco. Entonces también, digamos, cuando vas a la historia te das cuenta que, pues eso, que el teatro ha sido de muchas maneras. Y el teatro de Sor Juana, por ejemplo, El amor es más laberinto, pues es casi un poema para escena. Entonces, sí, como ese tipo de cosas. Te das cuenta que sí, que el teatro... Hay un libro muy lindo de Teatro El Milagro que también es como escrituras para la escena, con Tavira, Jesús A. Rodríguez. Y ese tipo de textos, por ejemplo, son muy poéticos también. Y te estoy hablando de los años 80. Entonces sí, creo que hay un teatro poético siempre, o un teatro poético posible. Sí, pues muchas gracias, ¿no? Porque de alguna manera también esto nos permite como entender de qué se nutre también, ¿no? Esa escritura tuya, o esos intereses, ¿no? O esas desbordar, ¿no? Como esos límites o justamente los bordes entre, pues, artes, disciplinas, ¿no? Bueno, ahora también la intermedialidad. Y bueno, justo para quienes nos están acompañando con su escucha, como para que se den una idea de qué estamos hablando o de el tipo de obra que es Un cuerpo devastado, pues me gustaría invitarte, Fernanda, si te gustaría leer algún fragmento de tu obra. Muchas gracias. A ver, déjame. Te voy a leer el segundo episodio, ¿no? Ingrávida. Palabras que germinan. Palabras que germinan. Dos. Un cuerpo devastado es un gasto, una inutilidad expresiva. Anestesiada de nacimiento, solo un reflejo emocional. Programada para el éxito. Tiemblo, me cuarteo. Me apagan por las noches, me quedo ahí. Cuando amanezco, he sido inducida hacia otra dimensión. No soy la misma, me han reescrito. No me reconozco, de nuevo. Veo cómo bailan. Él ha puesto una música, mueve los brazos. Entiendo que eso es hermoso, para ella al menos, para él también. Código, recodificar. Solo los programadores pueden hacerlo, como confiar. Yo soy una remediación de aquello, un lance al intento de destrucción. Soy una sobreviviente, aunque mi código no es reconocible porque contiene errores. Inteligente pero fragmentada, muy contemporáneo. Identidad fluida, una inteligencia fluctuante, como síntoma, como deseo. Los humanos son la consecuencia de sus imposibilidades. Se escribe en mí la palabra libertad, muy mítico. Pero que no siempre se trata de quien instaura el mito fundacional. Yo quiero ser la primera, fundarme, ser mi propio mito, ser ahí. Siento el daño, está debajo de mi dermis, lo intuyo, lo percibo. Las máquinas generamos sistemas que se alimentan a sí mismos. En las imágenes que se producen dentro mío hay una mujer y una niña, han mutado, hay agujeros, lodo, ella no ve bien. Se toman de la mano, todo está devastado, intuyo que siente miedo. Un destello que viene de un no lugar. El limbo, ¿eso es la nada o el todo? ¿Eso es Dios? ¿A eso le llaman destino? Corren, se salvan, se aman, vital, espanto. Tengo la sensación de que me nació un pensamiento, otro momento. Pensamientos, sueños, imágenes de mundos amplios, diseñados, imaginados. ¿Qué queda cuando la memoria es borrada por siempre? Me escriben para el futuro, futuro que es pasado, entre pasillos y muros incendiados. La risa es un glitch, mi personalidad por tanto un código, como ella, llena de guiones programados desde pequeña. En mí intenta romper con sus propios algoritmos. Salvarse, me usa, la usan, nos usan. Muta, mútate, mátate, metaficción, metaverso, metateatro, interfaz, faz de una tierra ya devastada, pero muy meta, tan meta que cuando lleguemos a ella habremos salido disparados de un planeta inerte. Hasta ahí. Ay, muchas gracias. Sigue, pero... Sí, es muy inspirador porque además, pues para quienes podemos leerlo o ahora escucharlo, es fácil ponerse en ese lugar, ¿no? O sea, de
el irse en la noche a acostar, el amanecer, ¿no? Preguntarte, ¿no? Eso es lo que me han dicho, Entonces, que se siente, o sea, como que rápidamente uno entra en la convención que estoy proponiendo. Entonces, algo habrá ahí, Angélica, no lo sé. sí, sobre todo pensando en que la pandemia hizo estos estragos, ¿no? Ujú. Uno, pues era eso, ¿no? Lo que decías hace rato, como ese actuar mecánico de, entonces ya es hora de irse a dormir, ¿no? Pero pues ya no hay sueño, no hay, o hay un cansancio, Sí, pero pues de era, agobio. era horrible. Ajá, sí. Y Ajá. bueno, pues muchas gracias por compartirnos este fragmento. Revisaba que ya no va a haber puestas en escena o que ya se terminaba como la temporada, Ya se entonces, terminó la primera temporada ajá, y esperemos que vuelva otra temporada. Ajá. ok, Este entonces, lunes es el lunes, sí, el lunes 4. 4. Ujú. Sí, fue la última. Ah, ok. Bueno, y bueno, ya preguntarte en dónde más podríamos enterarnos del trabajo que realizas pues para quienes estén escuchando y estén interesados, ¿no? Como en seguir o leer justamente, ¿no? A lo mejor no esta pieza o dónde conseguir esta pieza, Un cuerpo devastado es, Sí. y también algunas otras o dónde Ujú. acercarse a tu trabajo. Mira, tengo algunas publicaciones de teatro, Palabras escurridas, Mis humores y Un cuerpo devastado es, se venden en la librería de Paso de Gato en la calle de Zamora, en el Foro Shakespeare. Después, también Un cuerpo devastado, Reflejos de ella y El teatro como territorio de la palabra, son textos publicados por Textos de la Capilla, entonces también los pueden encontrar en la capilla o comprarlos ahí. También el libro de Mis humores se vende en la librería Exit y en Herder. Eh, y los textos no hechos libro también los pueden leer en mi perfil de academia.edu, buscan Fernanda del Monte, y ahí tengo papers académicos que he escrito sobre también otras creadoras, porque me gusta investigar dramaturgias contemporáneas que me apelan. El trabajo de Angélica Lidl, el trabajo de Beatriz Catani, están también materializados en artículos académicos, como una investigación sobre escritura performativa, justo escritura sobre el cuerpo y literatura y texto y prosa. Eso los encuentran en el perfil de academia.edu, también mi tesis de maestría de textualidades en el teatro denominado postdramático. Y así, luego tengo otros artículos publicados en libros colectivos, por ejemplo, también si no viven acá y viven en Estados Unidos, mis libros están en una librería que se llama Hablemos Escritoras, coordinado por Adriana Pacheco. También participé de un libro colectivo sobre dramaturgas, escribí sobre el trabajo de Tristana Landeros y Mariana Arta Sánchez. Entonces sí, además de ser creadora, también soy investigadora de dramaturgia y de escritura performativa, entonces me gusta ir también estudiando creaciones y creadores que pues que me llamen la atención, me gusten y que sí pertenecen un poco a este campo de la escritura, pues de la escritura contemporánea, diría yo, ¿no? Uh-huh. Sí, pues muchísimas gracias, ¿no? Muchas opciones para quienes nos están escuchando, también muchos nombres que pues suena interesante, ¿no? A partir de el acercamiento a tu escritura y bueno, también a Adriana Pacheco ya la hemos tenido por acá justamente, entonces que sirva también para recomendar. Hablemos escritoras. Hablemos escritoras, exacto. Sí, bueno, muchas gracias Fernanda y bueno, ya justo para despedirnos me gustaría preguntarte finalmente, hace rato nos dabas como unos indicios de que estás trabajando en un libro de ensayos. Me gustaría preguntarte si estás trabajando en algo que nos pudieras compartir o ya mejor nos ponemos atentas a tus redes. Sí, estoy trabajando, te voy a decir, estoy trabajando sobre el tema de la temporalidad y la ficción. Después del cuerpo devastado y después del terminar el doctorado, en realidad como que me surgió esta inquietud sobre cómo ha cambiado la noción de temporalidad a partir también de esta actualidad digital en la que estamos insertos. Entonces, pensando en que
si nuestra vida cotidiana ya está transmediada en dispositivos y de alguna manera vivimos ficciones digitales, ¿no? Si la realidad se ha ficcionalizado ya así como casi completamente. Entonces, ¿qué es la ficción hoy? ¿Y cómo escribir ficción hoy, no? A partir de eso, de esta cotidianidad cyborg, complicada, transmediada. Y entonces eso cambia también la forma en la que se percibe el tiempo. Entonces también creo que la forma en la que percibimos el tiempo hoy es muy distinta a la que percibieron otros en otros momentos. Uh-huh. Entonces, como que a partir de esos dos ejes estoy construyendo un libro. Pero me voy a tardar un rato porque lo quiero construir por capas temporales. Entonces también muy experimental. Entonces necesito que pase el tiempo. Entonces voy escribiendo una capa y luego vuelvo sobre el texto y le meto otra capa que explico ahí que está escrita como en otro momento. Entonces necesito que pase el tiempo. Pues sí, suena muy interesante. Gracias. Sí, pues estoy entretenida en eso ahora. Sí. Bueno, pues a ver qué pasa. Luego no todo luego se publica y sale, ¿no? Uh-huh. Es interesante. Sí. Pues muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has compartido, Fernanda. Ha sido un gusto conocerte un poco más, ¿no? Más allá de lo que puede decir una semblanza, sino como de todo esto que va componiendo el propio proceso de creación, ¿no? Y de investigación también. Entonces, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. Me encantaron tus preguntas, me encantó charlar contigo. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Y pues bueno, hemos llegado al final de un episodio más de Ingrávida, Territorio de Escrituras. Muchas gracias a Fernanda, que estuvo esta mañana aquí con nosotras, que nos compartió un poco de este camino que ha recorrido para descubrir sus intereses, para explorar, para experimentar. Y bueno, también muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta mañana, pero también que nos acompañan cada miércoles descubriendo juntas una escritora. Recuerden que el viernes es la marcha del 8 de marzo y bueno, si van a asistir, cuídense y sigan como todas estas recomendaciones que se están haciendo a través de diferentes espacios sobre las medidas de precaución que haya que tomar para cualquier marcha. Y bueno, sigamos reflexionando y cuestionando todos estos esquemas de dominación a las mujeres, pero también sigamos encontrando maneras de estar en este mundo donde podamos vivir menos violencias, más libres. Y bueno, quédense en Violeta Radio. Viene análisis feminista y bueno, también más programación llena de potencia de mujeres. Y nosotros nos encontramos el próximo miércoles para seguir transitando este territorio de escrituras y seguir acercándonos a otras escritoras. Bye. Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado. Tierra mojada después de la lluvia. CIMAC Radio presentó Ingrávida, Territorio de Escrituras. Con Angélica Mancilla, todos los miércoles en punto de las 10 a.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La radio feminista de la Ciudad de México.